Muy bien, pues continuamos con estamos ya en el Ecuador de esta jornada y es un placer presentaros a Jesús Martín y a Lourdes Luceño, em, compañeros y sin embargo amigos, ¿no?, de la Facultad de Psicología de la Complutense, pero no están aquí por amigos, ¿no? Están aquí porque fueron uno de los primeros equipos que aportaron información más sustancial sobre a nivel internacional incluso, ¿no?, sobre el impacto del COVID en personal. Yo creo que Jesús y Lourdes tienen mucho que decir, son profesores de psicología de las organizaciones, igual tenemos unos cuantos profesores dentro de este mismo ámbito y es un gran placer teneros aquí hoy, Jesús y Lourdes. De modo que cuando queráis, adelante. Bien, muchas gracias. Sí, parece que se oye bien por el, por el gráfico del micro. Bueno, vamos a relataros de una forma rápida, como se nos ha encomendado, y lo más sintética posible, bueno, pues el trabajo que hemos estado haciendo durante pues estos casi 365 días, ¿no?, como marca el título de esta jornada. Decir simplemente que, bueno, que desde el Laboratorio de Psicología del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid llevamos aproximadamente como unos 25 años, ¿no?, trabajando ya en el ámbito de la evaluación de la intervención en el ámbito de los riesgos psicosociales, que esto ha dado lugar a numerosas tesis doctorales, patentes, etcétera, y publicaciones, y que el COVID-19, bueno, pues nos despertó, ¿no?, nos despertó una gran incertidumbre de qué podía pasar, ¿no?, con relativo a los trabajos que estábamos haciendo hasta ese momento y además pues nos llevó a ampliar, ¿no?, nuestros sistemas de medida y de evaluación, ¿no?, tomando en cuenta, bueno, pues otro amplio número de variables. Decir además que, bueno, pues el personal sanitario y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bueno, pues han sido posiblemente durante estos 25 años, además del estudio de los riesgos psicosociales, dos poblaciones en las que, bueno, pues dentro de los trabajos que hemos hecho en el laboratorio, bueno, pues han sido poblaciones diana. Con lo cual, bueno, pues a ver si esto pasa. No tengo el control. Ah, vale, perdona. Ahora parece que se ha disparado. Bueno, básicamente vamos a relatar las medidas que se realizaron en tres impactos, ¿no? La primera de ellas, bueno, hablaré yo de ellas. El primer impacto la primera medida, la primera toma de datos se hizo prácticamente en el periodo crítico, ¿no?, el periodo crítico de COVID-19. El 80% de la población que respondió es de la Comunidad de Madrid, con lo cual, bueno, pues los resultados también, ¿no?, cuando hablemos de ellos, circunscribirlos casi específicamente a la Comunidad de Madrid. Y la segunda de las medidas de las que yo voy a hablar se hizo al final, prácticamente de este primer impacto de la pandemia, y luego Lourdes hablará pues en los registros que hicimos 2 meses después para ver si continuaban de alguna manera los mismos datos. Asimismo, bueno, pues estamos actualmente, bueno, realizando los estudios longitudinales y seguimos recogiendo datos, pero bueno, de los que tenemos será en los que de alguna manera nos centraremos. Bien, la fecha, ¿no?, digámoslo así, crítica del COVID-19 en cuanto a personal sanitario infectado, en ese sentido, bueno, pues podemos prácticamente centrarla aproximadamente a mediados aproximadamente de marzo, primeros de abril, ¿no? A mediados de marzo, primeros de abril. Aquí podéis ver la curva, ¿no?, de alguna manera cómo se disparó. Estamos hablando solamente de personal sanitario infectado. Desde veis en el azul, yo creo que se ve bien, las fechas de diagnóstico y las fechas de inicio de síntomas, las diferencias que existieron. Al principio de la pandemia, o en el periodo crítico de la pandemia, si os fijáis bien en esta gráfica,
del total de infectados, aunque bueno, pues hay ahora mismo bastante discusión sobre los infectados que no estuvieron diagnosticados correctamente, pero bien, del total de diagnosticados, el 25% de todos los infectados en ese primer ciclo de la pandemia era personal sanitario, es decir, el 25% de toda la población que de alguna manera, bueno, pues sufrió los efectos, ¿no?, de la infección, bueno, pues era personal sanitario, con lo cual, bueno, pues la gravedad, ¿no?, digámoslo así, de esta población ha sido superlativa, ¿no?, sobre todo en el primer impacto, ¿no?, de la pandemia. Respecto al género, como veis en esta gráfica de las personas que se infectaron, las mujeres superaron con mucho, evidentemente de forma muy significativa, el grado de infección de los sanitarios. Mujeres puntuaron de una forma muy significativa. Sin embargo, a pesar de este efecto, de alguna manera, de infección por parte de las mujeres muy superior al de los hombres, las consecuencias fueron fatales, en un grupo de población muy superior en los hombres que en las mujeres, de una forma muy significativa también. Tenéis los datos exactos y dada la precariedad de tiempo, ¿no?, con la que teníamos que hablar, bueno, pues en un artículo que se publicó hace aproximadamente 4 o 5 meses y que, bueno, pues ha tenido bastante impacto, con lo cual podéis consultar, perdonad. A ver si podemos ir hacia atrás. Y voy a tratar de resumirlo de una forma muy rápida. El estudio, bueno, pues dado que España fue uno de los países probablemente más golpeados por la pandemia, pues era de esperar que el daño en las diferentes poblaciones, sobre todo las más críticas, en este caso el personal sanitario, pues fuera proporcional. El estudio lo que hicimos, además de, como hemos dicho al principio, de la evaluación de los riesgos psicosociales, medimos estrés postraumático, la ansiedad y la depresión de los sanitarios durante la crisis, su relación, que probablemente sea lo más interesante, con otras variables, con burnout, con resiliencia, con variables demográficas relativas al puesto de trabajo y específicas sobre información del COVID. Por adelantar algunas de las conclusiones, bueno, pues cuando tomamos sobre todo estos primeros datos, que luego, bueno, pues afortunadamente se han reducido, aunque no mucho, más de la mitad del personal sanitario, cuando hicimos estos primeros registros, presentaba síntomas de estrés postraumático y trastorno de ansiedad. Así además, vaya, esto se me va, casi la mitad, un 47% era, mostraba un posible trastorno depresivo. Con lo cual, bueno, pues una de las conclusiones incluso de los programas de intervención que hemos propuesto a partir de aquí, bueno, pues era o fue, ¿no?, en su momento que se establecieran las medidas para paliar estos daños de cara a este posible, que evidentemente ha sucedido así, rebrote del virus. Algunas comunidades autónomas implantaron estos programas de intervención, otras los implantaron menos, ¿no?, en ese sentido. Bueno, siguiendo con ello, nuestro estudio, bueno, pues los participantes fueron 1.422 participantes válidos, se eliminaron aquellos que no correspondían con las características requeridas. De ese total, 1.228 fueron mujeres y 194 hombres. Se preguntó sobre diferente información específica relacionada con el COVID y con ello, bueno, pues utilizamos los siguientes instrumentos. Utilizamos la escala revisada del impacto para medir el estrés postraumático, la escala revisada del impacto del evento estresante. Para medir la ansiedad y depresión se utilizó el instrumento Hospital Anxiety and Depression. Para medir el burnout aplicamos el MBIHS y la resiliencia se empleó la escala breve de resiliencia. Perdonad. Estoy intentando ajustarme al tiempo. Bien. ¿Qué proporción de casos con sintomatología asociada, trastorno de ansiedad, depresión y estrés postraumático encontramos? Bueno, pues respecto a la ansiedad, encontramos, bueno, pues las cifras fueron
bueno, pues escandalosas, con un trastorno posible y probable un 58,6% de la población, con trastorno severo un 20,7%, en cuanto a la depresión un 46% de esta población y con trastorno severo un 5,3%. En cuanto a estrés postraumático, pues no lo veo aquí, a ver. Sí, encontramos con un trastorno posible un 26,4% y con trastorno severo un 56,6%. A ver, ¿qué pasa ahora? Vaya. No me pasan las... Se ha quedado esto. Perdón. Ah, venga, seguimos. En el cansancio emocional, variables relacionadas con burnout, medidas con el MBI, encontramos con un trastorno posible un 23,1%, en severo un 41%, en despersonalización un 19,7%, en un trastorno posible y un 15,2%, en cuanto a realización personal 9,7% en medio y un 81,9% en alto. Estas son las... Vaya, a esto. Jesús, si quieres te las muevo yo. Sí, muévela, por favor, pásamela. Pásame la siguiente. Antes de que te traumatices. Vale. Bien. Para terminar, bueno, estuvimos haciendo un análisis mediante asociación entre las variables y, bueno, pues, hemos puesto aquí lo que más, de alguna manera, merece la pena destacar, ¿no? Encontramos que ser mujer se asociaba positiva y significativamente con estrés postraumático, ansiedad y depresión, que la edad, curiosamente, bueno, pues se nos asoció de forma negativa y significativa con síntomas de estrés postraumático y ansiedad, es decir, que a mayor edad, bueno, pues parece ser que hemos afrontado, o personal sanitario ha afrontado esta crisis mejor, que trabajar fuera de la Comunidad de Madrid y en cualquier centro que no sea de atención primaria, hospital, residencia de ancianos o centro de día, se relaciona de forma negativa y significativa con estrés postraumático. ¿Puede pasarme la siguiente? A mí ya no me responde. Bien, y a partir de aquí, bueno, pues hemos seguido recabando datos y, como os decía, tenemos los datos de esta tercera medida una vez que han pasado aproximadamente unos 60 días después de la finalización de lo que fue el primer impacto del COVID-19 y de esto, bueno, pues os va a hablar mi compañera Lourdes Luceño. Hola, buenas tardes. Bueno, yo os voy a contar la segunda parte del estudio, que es comparar la primera ola con cuando finalizó, ¿vale? Ya cuando había pasado pues la primera ola y no parecía que fuéramos a tener una segunda tan fuerte. La medida es a los 3 meses, después de la primera ola. A ver si me deja pasar. No puedo pasar. Jesús, ¿tienes micrófono abierto? Ahora, vale. No las puedo pasar. ¿Me las podéis pasar? Vale, gracias. Los participantes, bueno, eran 1.422 al principio, válidos, y la segunda medida, bueno, se nos redujeron bastante, en 443 sanitarios. Medimos, bueno, las mismas variables que ha comentado Jesús, porque es un longitudinal. Si me pasas la siguiente, por favor. Vale. El objetivo era evaluar si ha habido diferencias en síntomas de estrés postraumático, ansiedad, depresión, resiliencia y burnout en personal sanitaria durante la primera ola de la pandemia y después de la primera ola de la pandemia, dependiendo de las variables demográficas y variables del trabajo. Siguiente.
Vale, bueno, utilizamos ANOVAs mixtos con un factor intrasujeto, que era la segmentación por grupo, y un factor intrasujeto que era el tiempo. Siguiente. Los resultados de forma general, vemos que los niveles de resiliencia son mayores a los 3 meses, cuando ya ha finalizado la primera ola de la pandemia. La sintomatología de ansiedad, depresión y estrés postraumático fue mayor en la primera evaluación que en la segunda, ¿vale? Excepto para la variable evitación, ¿vale? Que lo veremos más adelante, porque los de la Comunidad de Madrid tienen mayor sintomatología de evitación al terminar la primera ola de la pandemia que al principio de la pandemia. Y los síntomas de burnout pues, son mayores en la primera evaluación que en la segunda evaluación. ¿Puedes pasar? ¿Qué es lo que pasó? Si vemos los resultados por hospital o por atención primaria, pues que el cansancio emocional fue mayor al principio, o sea, durante la pandemia, que al finalizar la pandemia en los hospitales. Sin embargo, en atención primaria ha pasado lo contrario. El cansancio emocional es mayor al finalizar, a los 3 meses, cuando finaliza la pandemia, que al principio, porque la carga asistencial se ha trasladado en los hospitales durante la pandemia a atención primaria al finalizar la pandemia. La edad es una variable muy importante. El cansancio emocional aumenta en el grupo de edad de 35 a 50, o sea, tienen mayor cansancio emocional al principio, ¿no? Sin embargo, disminuye en los de más de 50, ¿vale? Tienen menos cansancio, o sea, en T0 tienen menos cansancio emocional que en T1. Y en los más jóvenes ocurre al revés. ¿Qué es lo que pasa con la Comunidad de Madrid? Pues que el cansancio emocional es mayor durante la pandemia que 3 meses después. Es la única variable en la que aparece significativa. ¿Vale? Siempre es mayor en T0 que en T1, pero en los de la Comunidad de Madrid pues tenemos resultados significativos. ¿Y qué es lo que pasa también en la Comunidad de Madrid? Que las conductas de evitación son mayores al terminar la primera ola de la pandemia que al principio de la pandemia. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Bueno, las personas de más edad pues son más resilientes. Los que tienen menos edad tienen más síntomas de ansiedad y de estrés postraumático en intrusión, hiperactivación y en burnout también. Las mujeres tienen más cansancio emocional, más síntomas de estrés postraumático, más síntomas de ansiedad, de depresión. Y los hombres son más resilientes, tienen puntuaciones mayores en resiliencia. Con respecto a la categoría laboral, el tener más categoría laboral, por ejemplo, los médicos, perdón, al revés, el tener menos categoría laboral, esas personas con menos categoría tienen más puntuaciones en intrusión, en hiperactivación y en depresión. Y al tener, y las personas que tienen más categoría laboral, por ejemplo, los médicos, pues son los que se sienten más realizados profesionalmente. Con respecto al puesto de trabajo, los auxiliares tienen mayores puntuaciones en intrusión y hiperactivación en comparación con los médicos. Lourdes, ¿podrías acelerar un poquito? Porque habéis Sí, duplicado sí, el tiempo prácticamente. sí. Yo creo que vamos a, bueno, con respecto a la antigüedad, bueno, lo que es importante es el turno rotativo, que es de los más aversivos, y luego el nivel educativo, que a mayor nivel educativo, menores síntomas de estrés, de estrés postraumático y de depresión. ¿Puedes pasar la siguiente? Y ya vamos. Bueno, esto es muy curioso. El tema del número de hijos. Las personas que tienen más de 2 hijos son más resilientes. Las que tienen cargas familiares se sienten más realizadas profesionalmente que el resto. Y los casados pues aparecen también como más resilientes en relación a los otros grupos. ¿Puedes pasar? Y ya vamos a
Bueno, tenemos las variables de riesgo que ya pues las hemos visto, es ser mujer, bajo nivel económico, joven, baja experiencia, baja categoría, turnos rotativos, trabajar en la Comunidad de Madrid es una variable de riesgo, en hospital, y las variables protectoras, pues ser hombre, estar casado, tener 2 o más hijos y cargas familiares. ¿Me pasas a la siguiente? Bueno, como conclusiones, la carga de trabajo se ha desplazado de los hospitales a atención primaria al finalizar la primera ola de la pandemia. El cansancio emocional es mayor al finalizar la primera ola de la pandemia en los sanitarios más jóvenes y menor en los más mayores. Y los sanitarios que trabajan en la Comunidad de Madrid, las conductas de evitación son mayores al finalizar la primera ola de la pandemia que al principio. Y bueno, se deben tener en cuenta todas estas variables de riesgo y protectoras a la hora de realizar una intervención. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lourdes y Jesús, ¿no? Por esta presentación. Había muchos datos que contar, evidentemente, muchas experiencias y además incluso un estudio de seguimiento. Y bueno, hemos alargado un poquito más de lo esperable, pero vamos a contar con el interés que ha suscitado y que va a suscitar vuestra presentación y con la aquiescencia de este amable público que tenemos aquí hoy.